Hoy vamos a hablar sobre este derecho que tenemos de exigirle al Estado una indemnización cuando por una actividad irregular sufres un daño a tu persona o a tu propiedad. Es decir, que cuando una institución pública federal comete una actividad administrativa que cause un daño a los bienes y derechos de los particulares y que esta actividad no sea legal o justificada, tendrá que repararla. ¿Cuáles son estos daños y cómo solicitar su indemnización? ¿Está legalizado respetar los derechos y propiedades de los particulares? ¿Y quiénes están obligados a ello? Hoy, en Te Defendemos, hablaremos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Bienvenidos. Y bien, estamos iniciando ya con Te Defendemos. Quiero dar la bienvenida aquí al estudio a Verónica Ceballos Martínez. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar a venir a hablar de este tema que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este tema? ¿Qué es una responsabilidad patrimonial? Mira, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 103, en su último párrafo, la define como la responsabilidad que tiene el Estado o que surge a cargo del Estado cuando, con motivo de su actividad, ocasiona un daño en el patrimonio, en los bienes o en los derechos de los particulares, con motivo de, se le llama actividad irregular del propio Estado. Muy bien. Esto está, como menciona, regulado, ¿verdad? Así es. Está tipificado también. Está regulado, bueno, se establece de origen en la Constitución y tiene además su ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ok. Entendemos que es entonces un daño que puede causar el Estado a un bien o a una propiedad o algún derecho de algún particular, ¿no? Así es. ¿Cómo identificarlo? ¿Tenemos algunos ejemplos de cómo reconocer una responsabilidad patrimonial del Estado? Mira, para poder llegar a ese punto se tiene que entender qué es la actividad administrativa irregular. ¿Sí? Y esto se entiende como aquella que lesiona precisamente, no toda la actividad del Estado lesiona los bienes, los derechos o a las personas, sino aquella actividad que precisamente ocasiona un daño a los particulares. Entonces, bueno, habrá que ver si efectivamente el daño causado deriva o no precisamente de esa actividad propia del Estado al desempeñar sus funciones. ¿Solamente puede haber daño a la propiedad o puede haber también como daño moral, digamos? Los daños que puede ocasionar la actividad administrativa irregular del Estado puede ser tanto patrimonial como puede ser física directamente a las personas o como un daño moral que se le ocasiona del mismo modo a las personas. ¿Algunos ejemplos? ¿Alguno que se le ocurra? Los más comunes, por ejemplo, son las negligencias médicas cuando estas se ocasionan por parte de los médicos adscritos a instituciones de seguridad social como IMSS o como INSSSTE. ¿Sí? Es decir, cuando hay alguna negligencia médica que ocasiona un daño que pudo haber sido previsto, estamos en presencia de una posible responsabilidad patrimonial del Estado. Hay quienes piensan también que de repente si alguna zona turística o alguna construcción de algún desarrollo turístico en una zona protegida, eso también podría considerarse como una responsabilidad patrimonial. Habría que analizarlo, pero realmente se establece el daño a los particulares, o sea, cuando el Estado ocasiona el daño a los particulares. ¿Sabemos si hay instancias como sujetas a respetar los derechos o los bienes de los particulares? Sí, claro. Las entidades que están sujetas a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues es precisamente los organismos que integran las dependencias que integran la Administración Pública Federal, entiéndase Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos, la Procuraduría General de la República, cualquier dependencia federal está sujeta a esta Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Muy bien, instituciones que pertenezcan a estos tres poderes, ¿no? Así es. En este caso estamos hablando de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, toda vez que el Distrito Federal también tiene su Ley de Responsabilidad Patrimonial. Ah, muy bien. Y tendríamos que analizar ahí para saber a qué competencia pertenece, ¿no? La dependencia, efectivamente. ¿Cuál es el procedimiento para denunciar o para solicitar una indemnización, digamos, por daño patrimonial?
Estos procedimientos están establecidos en la propia Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y este procedimiento, bueno, inicia con una reclamación que se hace directamente al titular de la dependencia a quien se le atribuye la actividad administrativa irregular. Muy bien, y ya a partir de ahí deriva la indemnización. A partir de ahí inicia, ¿no?, todo el procedimiento en el cual la dependencia, una vez que se analice el asunto, se desahoguen las pruebas y demás, emite su determinación respecto al reconocimiento de la responsabilidad administrativa o no. Muy bien. ¿Ahí qué papel juegan ustedes como asesores jurídicos? Nosotros, bueno, cuando se nos acercan los usuarios, las personas solicitantes que estimen que alguna actividad del Estado le ha ocasionado un daño patrimonial o físico o moral, bueno, pues nosotros, una vez analizado el asunto, se determina que existe viabilidad, pues iniciamos el asunto desde la reclamación a todas las instancias que sean necesarias. Muy bien. Vamos a hablar de la indemnización, pero esto regresando de esta primera pausa, vamos a hablar cómo son indemnizados por daño patrimonial los particulares, pero esto después de esta primera pausa, en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada, en esta parte del programa le presentamos a nuestros invitados un sondeo. En esta ocasión el equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente si saben ellos en qué caso se puede solicitar una indemnización por daño en su patrimonio. Vamos a ver lo que nos dijeron. Desgraciadamente hay términos muy específicos y digamos muy cortos que te evitan esa situación de poder ejercer ese derecho, más bien te limitan esa situación de ejercer ese derecho y pues no, y desgraciadamente pues tenemos pues muchas actividades que realizar, ¿no? Que a veces pues no nos es posible acudir en tiempo y forma, ¿no? No, la verdad no. No estoy informada en ese aspecto. Pues ahorita con un drenaje que se nos está hundiendo en la colonia, que no nos hacen caso. El agua del drenaje se está filtrando hacia dentro de las casas. O sea, ese es un daño patrimonio para nosotros. Pues ya hicimos todas nuestras gestiones para que nos hagan caso, nos hagan cambio de la red de drenaje. Esos son pocos metros, pero pues no nos atienden, no nos hacen caso. Esa sería. En cuestión de bache, por lo regular le piden a uno muchos requisitos para poder reclamar que se amoló una llanta. Entonces, para hacer tantos trámites engorrosos es más fácil que vaya uno y la arregle. No, por un medio gubernamental desconozco. Supongo que mi seguro lo cubre o algo así, pero no. Suponiendo que a mi casa le pasara algo, desconozco cómo puedo actuar. Yo creo que ahí es una responsabilidad grande por medio de las autoridades que autorizan el poner este tipo de espectaculares tan en alto riesgo, ¿no? En este caso sí podría, claro, haber un reclamo de manera directa a gobierno. En el caso, por ejemplo, de las vialidades también, cuando se nos ponchan las llantas, cuando perdemos por completo a veces hasta el rin, debido a las malas condiciones, en este sentido de pues el pavimento o pues sí, ¿no? Coladeras que se roban o que en un momento dado están sin alguna protección ahí o algún aviso. Cómo tramitarlo lo desconozco, lo que sí sé es que hay ciertos daños que puedo reclamar, como por ejemplo las vialidades que están muy dañadas. Pues todos creo que hemos caído en un bache y sufrido pérdidas por neumáticos y demás. La verdad es que desconozco y me encantaría conocerlo. Y bien, ¿cuál es su impresión? ¿Sabemos o no sabemos?
Yo creo que tenemos la idea, pero sí hay un desconocimiento de cómo hacer este tipo de reclamaciones. El daño que más comentan es en las vialidades, daños por baches, daños a los neumáticos, pero en realidad ¿es de otra competencia o cuándo sabemos si es de competencia federal o competencia de la Ciudad de México? Bueno, aquí hay que identificar a qué dependencia le corresponde esa actividad administrativa del Estado. Es decir, puede haber un daño a nuestro vehículo en una carretera federal que entonces correspondería a la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y en ese caso estamos hablando de una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado federal. Okay. Aquí en la Ciudad de México, como te comentaba, bueno, pues también tiene su normativa en esta materia y es la que aplicaría en estos casos en que los particulares manifiestan regularmente de que nuestro manejar diario, ¿no? en la ciudad. Se puede volver de pronto complicado identificar a qué fuero pertenece el daño, ¿no? O uno como ciudadano, ¿cómo le podría hacer? Pues no es tan complicado porque, por ejemplo, te comento, si hablando de este daño a los vehículos, pues están bien identificados y yo creo que todos sabemos si estamos circulando por un tramo federal sí, claro. o si pertenece aquí a la Ciudad de México, entonces no creo que sea tan complicado. O por ejemplo, la caída de un espectacular sobre los autos. Habrá que ver si está regulado o no. Porque efectivamente, si está regulado, debe de corresponder a la instancia que la puso. Obviamente ya tiene un permiso y demás, y a lo mejor no sería tanta la responsabilidad del Estado. Pudiera ser responsabilidad del Estado cuando se está permitiendo precisamente que estos espectaculares estén de manera irregular y a pesar de que ya hubo multas, de que ya hubo, no sé, ciertas actividades, siguen ahí. Ok, eso podríamos checarlo. La gente decía, bueno, sí, probablemente tengo la idea de que es un daño que me está causando el Estado, pero no sé cómo tramitarlo, no sé cómo pedirlo. ¿Podríamos precisar esta parte? ¿Cómo solicitar la indemnización? Es muy importante que sí se asistan de un especialista jurídico, es decir, sí es necesario contar con la representación de un abogado, porque sí hay mucha gente que dice, bueno, yo lo hago, no sé, a lo mejor investiga un poquito, agarra su ley y lo hace, pero si no se plantea de la manera técnica y correcta desde un inicio, su reclamación no va a prosperar. Por eso es importante que acudan con nosotros, con toda la documentación relativa al asunto en particular, para que nosotros como asesores tengamos la posibilidad de evaluar esta documentación y determinar si efectivamente es viable o no. En este sentido, es muy importante precisarlo. Es un trámite largo, porque sí se lleva, este procedimiento se lleva bastante tiempo. Inicia siempre con una reclamación que se tiene que hacer directamente a la dependencia a la que se le atribuye el daño. Bien. ¿Sí? ¿Qué implica? Que regularmente la dependencia siempre dice no. ¿Sí? Porque pues es como un poquito juez y parte, ¿verdad? Entonces, por regla general siempre dice que no, pero es la base que tenemos nosotros para posteriormente ante esa negativa poder ir a juicio. Bien. Ya en una instancia totalmente neutral, ¿verdad? Ya es un órgano jurisdiccional quien con base en las pruebas que nosotros alleguemos en el procedimiento determinará si efectivamente existe o no esta responsabilidad. En este procedimiento debe necesariamente de demostrarse ese vínculo entre la actividad administrativa del Estado y el resultado. Es decir, se le llama nexo, y tenemos que acreditar en este procedimiento la existencia de ese nexo. Es decir, el resultado es necesariamente producto de la actividad del Estado. Bien. Y es muy importante que acudan con esa negativa con ustedes, ¿no? Es importante que acudan desde antes para formular la reclamación. Porque si no está bien planteada la reclamación, ya no se pueden subsanar después las omisiones que pudieran incurrir. Muy bien. Y nada más para que sepan, ¿ustedes dónde están aquí en la Ciudad de México? Estamos ubicados en calle Bucareli, número 22 y 24, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Y que la gente sepa que no le cuesta, ¿no? Así es, nuestros servicios son totalmente gratuitos. Lo único que sí en este procedimiento es bien importante precisar, para demostrar ese nexo que yo te comentaba, ese nexo causal, regularmente nos tenemos que allegar de pruebas periciales. Nosotros no tenemos un cuerpo de peritos disponible
y las pruebas sí van a correr a cargo de los particulares. Okay. Ajá, pero la representación jurídica es totalmente gratuita. Muy bien, hablemos ahora de las indemnizaciones. ¿Qué indemnizaciones son las que se pueden generar por estas situaciones? ¿Es la misma para todos o depende del daño? Depende del tipo de actividad que estamos hablando y del tipo de daño. Es decir, puede haber una actividad administrativa del Estado que únicamente nos ocasione un daño patrimonial, pero también puede haber una actividad que nos ocasione un daño físico e incluso un daño moral. Okay. ¿Sí? Entonces, estas son las indemnizaciones que podemos reclamar. Bien. ¿Qué pasa si ahora, ya nos comentó que tienen que primero solicitar la indemnización? Es muy común que reciban la negativa para que puedan acudir con ustedes. Si aún acudiendo con ustedes, si aún presentando todos los documentos, si aún es viable una indemnización, ¿qué pasa si le niegan todavía la indemnización al particular? Bueno, como te comentaba, tenemos que ir a juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e inclusive con posterioridad tenemos la posibilidad de acudir al amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. ¿Reciben ustedes como asesores jurídicos muchos asuntos en esta materia? Sí se reciben bastantes, no llevamos a cabo todos los que quisiéramos por esta situación de las pruebas. De repente a la gente se le complica un poco el conseguir, por ejemplo, hablando de negligencias médicas, hay que conseguir los peritos, los médicos especialistas en la materia que determinen mediante un dictamen pericial que efectivamente hubo no negligencia médica. Bien, y eso sí es lo que puede generar un costo para el particular, Así ¿no? es. Digamos. Como en cualquier juicio, claro. los dictámenes periciales, bueno, pues se requiere asistirnos de especialistas en la materia que nos apoyen precisamente en la defensa que estamos realizando. Pero que es importante, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí es bastante importante hacerlo. ¿Qué pasa si alguien acude con ustedes y el asunto no es de su competencia? Nosotros canalizamos a la dependencia que tiene la competencia para que lo asista jurídicamente. Es como el servicio que le llaman de orientación, digamos. De orientación, efectivamente, canalizamos mediante un oficio, emitimos una opinión jurídica y los motivos por los cuales estimamos que es competencia de la dependencia a la cual canalizamos. Muy bien, pues la recomendación es que si aún la gente recibe un daño en su patrimonio y no sabe bien a qué competencia pertenece, de todos modos acudir con ustedes, ¿no? Así es, sí, de cualquier manera es importante que acudan con nosotros. Muy bien, tenemos algunas preguntas del público, pero quisiera darle lectura en el tercer bloque del programa y ahorita regresamos para seguir hablando de esto, responsabilidad patrimonial del Estado. En un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada, vamos a conocer ahora en esta cápsula cuáles son las modalidades para indemnizar por actividades irregulares del Estado. Es muy rápido, vamos a verlo. La indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado deriva de la actividad administrativa irregular y deberá pagarse al reclamante de acuerdo a las modalidades que establece esta ley y las bases siguientes. Deberá pagarse en moneda nacional. Podrá convenirse su pago en especie. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo. En todo caso, deberá actualizarse la cantidad a indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución por la que se resuelve y ordena el pago de una indemnización. En el caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización, procederá a la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Los entes públicos federales podrán cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos.
Licenciada, yo tengo aquí algunas preguntas del público que nos están realizando sobre este tema de la responsabilidad patrimonial. Quiero aprovechar que está usted aquí para poder responderlas. Claro que sí. Le doy lectura a la primera de ellas, es de la señora San Román, de la colonia Condesa. Pregunta si siempre que exista un daño por parte de un ente público es procedente reclamar responsabilidad patrimonial del Estado. No, no en todos los casos es procedente. Se exceptúa el derecho a indemnizar por responsabilidad patrimonial del Estado, además de los casos fortuitos de fuerza mayor, es decir, los que no son posibles prever o evitar, aquellos casos en los que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular. Bien. También aquellos que el resultado o el daño sea ocasionado o la responsabilidad de ese daño no sea por la actividad administrativa del Estado, sino sea por una conducta propia de los particulares o que la produzcan ellos y no la actividad propia del Estado. Entonces, en estos casos, el Estado no tiene la obligación de indemnizar. De ahí lo importante que es hacer los peritajes y este tipo de análisis, ¿no? Efectivamente, hay que determinar, o sea, no basta que exista una actividad por parte del Estado y que se ocasione un daño. Ese daño debe de ser jurídicamente insoportable, es decir, como que no exista ningún fundamento que justifique ese actuar del Estado que está ocasionando el daño. No toda la actividad del Estado que ocasiona un daño es sujeta a una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Eso es muy importante que la gente lo tenga, que lo tenga claro. E inclusive en muchísimas ocasiones es el propio particular el que comete los actos que producen los daños y que no pueden ser atribuidos al Estado. Es un dato muy interesante y la verdad muy bueno conocerlo para no cometerlo. De que, por ejemplo, estamos hablando de un exceso de velocidad, por ejemplo, eso es bien común que llegan, es que sabes que tuve un percance en la carretera y se dañó mi carro porque caí en un bache o no sé, hubo algo. Sin embargo, a la hora de hacer los dictámenes resulta que ese daño fue ocasionado por el exceso de velocidad que incurrió el conductor, entonces no es atribuible al Estado y a veces es un poquito difícil de que se acepte, pero no es viable hacer una reclamación. O si hay un señalamiento en donde dice no cruzar por obras y te metes con el auto y caes en una zanja, es así de que tú ocasionaste el daño, no la actividad del Estado, efectivamente. Muy bien, bueno saberlo. Esta otra llamada es del señor Alejandro Saldaña, de la colonia Centro. Pregunta que con qué recursos se cubren las indemnizaciones que derivan de una responsabilidad patrimonial. Interesante pregunta. Sí, de hecho, estas indemnizaciones, como te había comentado, corresponden a las lesiones o daños ocasionados que pueden ser netamente patrimoniales, pueden ser físicos o pueden ser morales. Bien. Todas las indemnizaciones en estos tres aspectos se cubren conforme a la disponibilidad presupuestaria que cada dependencia tiene en el ejercicio fiscal correspondiente. Claro, este pago de indemnizaciones no puede afectar los fines para los cuales la dependencia está creada, ni puede dejar de aplicar ciertos recursos. Hay una partida especial que se debe de prever para cada dependencia para precisamente este tipo de indemnizaciones. Y en el caso de que esta partida presupuestaria se agote, es factible que se pague con la partida presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente. Entonces, bueno, más o menos así se pagan estas indemnizaciones. O sea, siempre hay un recurso destinado para este tipo de casos, ¿no? Así es. Cuando llega a acabarse, pues puede hacerse en él o en los subsecuentes ejercicios fiscales. Así es. ¿Cómo indemnizar un daño moral? Bueno, estos daños, todos los daños sujetos a este procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado deben de ser valuables en dinero. Los patrimoniales, bueno, pues corresponden directamente al monto del daño ocasionado. Los personales debe de atenderse a lo que la Ley Federal del Trabajo establece para los riesgos de trabajo, que está especificado, cuánto cuestan los daños físicos. Y hablando de daños morales, esto es un poquito más subjetivo, porque el daño moral se refiere precisamente a la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, en sus afectos, en su dignidad, hablando de todos esos aspectos que no son valuables en dinero.
Sin embargo, se ha establecido esto como una compensación precisamente a ese daño moral que se sufre, ¿no? Muy bien. Ok, aquí hay otra llamada desde el señor Claudio Castellanos de la colonia Irrigación. Manifiesta interrogantes respecto a los conceptos que se pueden reclamar como indemnización mediante una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno, como lo estábamos comentando, pues pueden ser los daños patrimoniales, pueden ser los daños físicos, pueden ser los daños morales. Es decir, puede darse uno o pueden darse los tres. Ok. ¿Sí? ¿Podría? Podrían darse los tres. Hay muchísimos casos. Por ejemplo, hablando de una negligencia médica, estamos hablando de que hay un daño patrimonial porque en muchas ocasiones la gente tiene que erogar gastos extrainstitucionales con motivo de esta actividad irregular del Estado, que ahí estaríamos hablando de los patrimoniales. Se le tiene que pagar todos esos gastos que se han erogado, que se sigan erogando con motivo de este daño. Hay un daño físico, puede haberlo cuando la pérdida de un órgano, de alguna extremidad, de algo, ahí hay un daño físico que es valuable conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, el daño moral, pues precisamente podemos hablar, por ejemplo, si esta actividad está dejando a la persona discapacitada, pues evidentemente hay una afectación no solamente física, sino el hecho de convertirse de repente en una persona con capacidades diferentes, claro, con motivo de esta actividad, ocasiona, claro, una lesión a los sentimientos y a la integridad emocional de la persona. Muy bien. Nos da tiempo de una última pregunta, es de la señora Carla Pavón de la colonia Nápoles. Quiere saber cuál es el término con que cuenta un particular para reclamar responsabilidad patrimonial del Estado. El término para formular la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado prescribe en un año contado a partir de la fecha en que el daño se ocasionó o bien de que los efectos de ese daño cesen cuando son de carácter continuo, hablando de daños patrimoniales. Cuando estamos hablando de daños físicos o de muerte del particular, el término de prescripción es de 2 años. Muy bien. Pues se nos terminó el tiempo, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros para explicarle a la gente cómo detectar una responsabilidad patrimonial del Estado. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ella es Verónica Ceballos Martínez, asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. También a ti te agradezco el favor de tu atención. Te espero la próxima semana con más temas jurídicos, con un lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. La invitación, como siempre, a permanecer en la señal del canal judicial. Gracias y hasta la próxima.